Mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de los votos. Hemos visto 2 votos. Empezamos el tercer voto y hoy vamos a continuar con ese tercer voto. ¿Alguien me puede recordar cuál es el tercer voto que estamos trabajando? El que estamos estudiando. El tercer voto. Mi hermano. Exactamente. Honrar la predicación de la palabra de Dios. La palabra honrar que usamos en nuestro voto tiene el sentido de atender la predicación, la manera como la estamos oyendo, la manera en que usted se sienta aquí a oír su palabra, a escucharla. No solamente escucharla, sino ir en obediencia, sabiendo que su palabra es la verdad de Dios. Miremos Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Quien tenga el texto, por favor, se puede poner de pie y lee el texto. Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Gracias, mi hermano. Sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra de Dios. No solamente venir y escuchar palabras, escuchar un mensaje, escuchar ideas, argumentos. No. Es venir a oír la palabra de Dios y a hacerla, obedecerla, atenderla, recibirla. Miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quien la tenga, por favor, la lee en voz alta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Gracias, mi hermano. El apóstol Pablo parece sentirse muy cómodo, muy a gusto con esta iglesia. Muy contento de recibir tener hermanos que entienden la palabra de Dios, que se exponen la palabra de Dios, que la reciben con gusto, que disfrutan escuchar la palabra de Dios. En esta carta del apóstol Pablo a Tesalónica, vemos cómo él se siente muy favorecido con Dios, porque su palabra, la palabra de Dios, ha operado en el alma de estas personas. Él se siente muy a gusto, muy a gusto. Pablo no era un hombre que se encerraba en sí mismo, no era ensimismado, que no le gustaba expresar su comodidad con nadie, entonces no lo decía. No. Cuando el apóstol Pablo luchaba contra un pueblo, contra parte de la iglesia que eran duros, él era duro. Lo que pasaba con Gálatas, cuando hablaba a los Gálatas, no hablaba con esta ternura como hablaba a los tesalonicenses, sino que les hablaba con dureza. A Corintios también les hablaba a ellos con cierto rigor, con palabras duras, con argumentos contundentes. Pero cuando escribe una carta a una iglesia amorosa, unida, afectuosa, que recibe la palabra de Dios, él abre su corazón. El apóstol Pablo abre su corazón y le revela esas emociones que tiene él en su ser. Y allí está el apóstol escribiendo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Cuando un papá no tiene el cuidado en su lenguaje, pero habla en su casa de manera escueta, un padre sabe que sus pequeños hijos
y su hermosa esposa no lo va a interpretar mal. ¿Por qué? Porque el papá ha tenido un recorrido y los hijos no malinterpretan a su papá. Dije, papá quiso decir tal cosa, porque ya conocen a su papá, conocen a su padre y no lo malinterpretan. Y dijo alguien estas palabras: es grato saber que en la faz de la tierra existe una iglesia donde el ministro se siente tan a gusto como un hermano entre hermanos y tan seguro como un padre entre sus hijos, que ya no teme ser malinterpretado. El apóstol Pablo se sentía muy a gusto con esta iglesia, por la gracia del Señor, porque Dios había operado. No es un sermón lo que tenemos en este momento, pero permítame unas aplicaciones. Primero quisiera señalar la gratitud con la que el apóstol habla, pero esa gratitud corresponde a un trabajo duro previo, para que haya ese agradecimiento por la palabra de Dios sembrada en el corazón de los oyentes de la iglesia de Tesalónica. Le antecede un tiempo de trabajo del apóstol. El apóstol trabajó mucho sembrando en la iglesia. De nada sirve decir: daré gracias a Dios por toda esta cosecha que tenemos, pero nunca ha habido oración, nunca ha habido trabajo, nunca hubo esfuerzo. No puede haber una cosecha sin trabajo. El apóstol trabajó muy duro. No puede haber cosecha sin trabajo y sin paciencia, porque el apóstol tuvo que tal vez esperar mucho para ver la palabra de Dios actuando en sus oyentes. Dice la palabra de Dios: los que siembran con lágrimas, con alegría, segarán. Los que siembran con lágrimas, con alegría, segarán. Pero si no hay siembra, si no hay ese trabajo arduo, pues ¿qué lágrimas va a salir de una persona que lleva la palabra de Dios? No hay allí promesa de cosecha, debe haber trabajo. Así que ustedes, hermanos, que tienen la oportunidad de compartir la verdad gloriosa de Dios, oren por sus oyentes, oren por quienes los escuchan a ustedes. Oren para que Dios tenga misericordia de esos oyentes que usted tiene, de ese pequeño auditorio que Dios le da. Que los oídos de ellos sean abiertos, que oigan la voz de Dios a través de su palabra viva y verdadera. Ustedes, queridas madres, oren, pídanle al Señor que cuando usted hable a sus pequeños, a sus hijos, a su hijo, a su hija, el Señor quiere abrir sus oídos. Padres, ustedes que dirigen el altar familiar en su casa, ustedes que convocan su hogar al altar familiar, oren a Dios, rueguen a Él para que la palabra de Dios, cuando sea enseñada allí, los niños y nuestras esposas sean formadas por la palabra de Dios. Que la intención profunda de nuestra alma sea esa, que haya fe en nuestra casa, que haya fe en la palabra de Dios, que nuestros niños puedan abandonar el pecado por medio de la fe y el amor a Dios. El voto es honrar la predicación de la palabra, pero debemos aprender cómo hacerlo. Ustedes, maestros de escuela dominical, oren por los niños que se les han encomendado. Se les encargó a usted, querido maestro, querida maestra, compartir la verdad de Dios a los niños. Ese es su encargo, que usted le comparta la verdad de Dios a este grupo. Ore por ese grupo que se le entregó.
No me quiero desviar de el voto de los miembros. Les recuerdo, honremos la predicación de la palabra. Ese es el voto, honremos la predicación de la palabra. Pero cada miembro debe tener muy en mente, que cuando venga aquí a la casa de Dios, debe venir completamente dispuesto a apropiarse de la palabra de Dios, dispuesto a apropiarse de la verdad de Dios. Cada joven, cada niño, cada anciano que viene a este lugar como asistente, que no conoce al Salvador, usted, hermano miembro, debe honrar la predicación y rogar a Dios que muchas otras personas vengan con esta actitud de honrar la predicación, honrar la palabra de Dios. Debemos orar por la operación transformadora que el Espíritu Santo y solo Él puede venir a operar en nuestros oídos y en los oídos de los asistentes, a que vengan dispuestos a escuchar el Evangelio. Alguien dijo lo siguiente, abro comillas: las abejas muertas no producen miel, ni en la tierra de la gracia, ni en la de la naturaleza. Tampoco se logra nada simplemente arremangándose y haciendo alarde de valentía. Podemos conspirar y planear, podemos proponer y podemos esperar, pero las expectativas y las propuestas caerán al suelo como flores de manzano que nunca han tejido, a menos que nos animemos en el nombre de Dios y pongamos toda nuestra fuerza en la obra de la fe y el trabajo del amor. Fin de la cita. Hermanos, no alcanzaremos éxito, no alcanzaremos progreso en el Evangelio, a menos que busquemos a Dios con vidas diligentes. Venir a este lugar a honrar su palabra. Tal vez el maestro de escuela dominical desea, anhela ver a sus pequeños hijos, a sus pequeños niños convertidos al Evangelio. Tal vez anhelamos que nuestros familiares que vienen y se sientan aquí junto con ustedes, hermanos miembros, conozcan al Señor y el Señor impacte sus almas con su palabra y diga: bueno, mi vida es nueva, ha cambiado. La palabra de Dios ha transformado mi alma. Tal vez anhelamos que pase eso con nuestros invitados. Pero no solamente es anhelarlo. Debemos esforzarnos diligentemente en la oración por sus almas. Rogar al Señor que esta iglesia sea puerta del cielo. Que lo que se predique de la palabra de Dios cale en el corazón de cada uno de nosotros, impacte las almas de los que aún no han creído. Que la gracia de Dios opere renovando el corazón del caído, del que está caído en este mundo, perdido. Siempre hay un comienzo. Y el comienzo es examinar nuestro propio corazón, nuestra propia vida. No saldrá de nosotros, no saldrá nada de lo que no tenemos. No saldrá nada de lo que no esté dentro de nosotros. Si no está dentro de nosotros, no va a salir nada. Debemos llenarnos primero de la oración, llenarnos de la verdad de Dios. Y al llenarnos de la oración y de la verdad de Dios, vamos a poder llenar esas pequeñas copas vacías que necesitan de la verdad y de la palabra de Dios. Vengamos a su iglesia a honrar su palabra. El agua de vida
que solo es la palabra de Dios, debe ser depositada en nosotros, para que seamos esas fuentes de agua de vida, como lo cantamos en distintos himnos. Entonces, solamente entonces vamos a poder decir, como dice la palabra de Dios, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pablo, ni Silas, ni Timoteo tenían nada de qué gloriarse. No había nada de que ellos pudieran decir, me glorío en esto. No se reunían para aplaudirse en la espalda entre ellos mismos y admirarse mutuamente por su sacrificio por Cristo. No, ellos glorificaban a Dios y daban la gloria solamente a Él, sin cesar por la operación de gracia que Él hacía en su pueblo, en el pueblo de Dios. Si ha habido una conversión en su casa, en su hogar, de gracias a Dios. Así sea uno. De gracias a Dios. Si en su propia familia ha habido una conversión, no fallemos en darle gracias a Dios. El apóstol aquí nos mostraba que daban gracias por las conversiones de estas personas. Oremos por bendiciones así, que abunden más este tipo de gratitud a Dios. Que la palabra de Dios opere con fe cuando sea predicada. Y una vez hayan convertidos, no olvidemos alabar y glorificar a Dios. El éxito de cualquier iglesia que oye la palabra de Dios con honor, honrando la predicación, es motivo de alegría. Debe ser motivo de alegría cuando sabemos de iglesias y congregaciones que predican la palabra de Dios y su auditorio la recibe con gozo, dan testimonio de la verdad de Dios, ajustan sus pasos a la voluntad y a la verdad de Dios. Eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Porque es la misma familia del pueblo de Dios, la misma familia nuestra de creyentes. Alabemos al Señor por esa operación de gracia que ha dado a esas iglesias. Y roguemos al Señor también por nuestra iglesia. Todos debemos unirnos a darle la gloria a Dios por las almas que han sido salvadas. No debemos perder tiempo, energía, atribuyendo éxitos o logros al hombre. Demos toda la gloria al Señor por todo lo que sucede en conversiones, en transformación de vida, en el débil que se fortalece en la gracia de Dios. Los oyentes reciben la palabra de Dios. Dice el texto que estamos meditando. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en vosotros los que creéis. Estas personas recibieron la palabra de Dios, estaban dispuestas a escucharlas, ansiaban escuchar la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios, ¿qué dice respecto a esto? Y el apóstol enseñaba, abría las escrituras y mostraba la verdad de Dios es esta. Y ellos, al darse cuenta que esa era la verdad de Dios, la recibían. Atentos, prestos a escucharla. Solamente querían escuchar su verdad y no dejar más engañar sus mentes. Prestaban oído atento, la mente dispuesta, ya no atender sus pensamientos caídos, sino su mente dispuesta a atender la verdad de Dios. Ya no objetaron, ya no disputaron, ya no cuestionaron nada. Ya no había cuestionamiento de nada, sino que recibieron la palabra de Dios.
Dejaron a un lado todas esas discusiones que tenían en su propia mente y decían, no, esta es la palabra de Dios. Venían dispuestos a escucharla. Feliz aquella iglesia que tiene que tratar con esas personas, que llegan a la iglesia, que no es el lugar físico, ya lo hemos dicho muchas veces, es la unión de las piedras vivas. Llegan al lugar donde están los vivos, los que tienen el sello de la sangre del Cordero. Llegan allí a escuchar la palabra. Personas esforzadas. Sigamos nosotros como iglesia trabajando por lograr ser ese tipo de oyentes. A veces se nos olvida ser ese tipo de oyente. Lo hacemos. O tal vez usted tiene sus recuerdos cuando usted llegaba tan dispuesto a escuchar la palabra de Dios, pero no es en recuerdos. Debe ser constante, permanente, venir a anhelar escuchar su palabra. Si Dios nos favorece con ser ese tipo de oyentes, con el tiempo, nuestras vidas van a caminar con la rectitud que la verdad de Dios exige. Seamos constantes. Y quienes tenemos la oportunidad de enseñar, en el culto principal, en el estudio, en el culto de la tarde, seamos constantes en enseñar la verdad de Dios. Preparándonos solamente en su verdad y enseñando solo su verdad a su pueblo, porque solo su verdad nos puede sostener. Una buena tierra como esa que llega aquí a escuchar, llega a la iglesia a escuchar su verdad, son tierras que se deben arar y sembrar con mayor diligencia. Si tenemos tierras dispuestas a recibir la palabra de Dios, el predicador debe ser más arduo en prepararse y en orar por esos oyentes. Y sabemos que hay muchos de esos oyentes que son tierra fértil aquí, donde han recibido la palabra de Dios y están dispuestos siempre a aprender más, a conocer más el significado de su palabra, a ordenar mejor su vida, a ordenar mejor sus pensamientos, a ordenar mejor su casa, su tiempo de oración, a ordenar mejor cada área de su vida conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque es tierra fértil. Porque llega a este lugar honrando la palabra de Dios. Eso da esperanza. Cuando ve un hermano que crece en la palabra de Dios, que crece en la verdad de Dios, eso anima al flojo, al creyente que es flojo. Porque dice, ay, ve a tal hermano cómo crece en la verdad de Dios. Y cuando ve que crece, pues eso da esperanza. Dice, se puede, yo también puedo hacerlo. Porque también pertenezco a su pueblo. También soy su hijo. Puedo avanzar. Porque es el mismo espíritu. Es la misma palabra, es la misma verdad. La diferencia es que Él la ha agarrado y la ha apropiado. Y tal vez el otro la ha controvertido, la ha discutido, ha tenido su controversia. Y hasta que no zanje eso, no va a poder avanzar en la fe. Debe llegar a este lugar honrando la palabra de Dios. Y estos creyentes que habla el apóstol, aquí habla como si hubiesen recibido doblemente la palabra de Dios.
porque se menciona en 2 ocasiones. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, y vuelve a decir. ¿Cuál es el texto que estamos meditando, mis hermanos? Los escuché a todos y no escuché a ninguno. Exactamente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Para los hermanos que hace poco llegaron. Dios nos ayude a ser receptivos y honrar la palabra de Dios. Entonces decimos que este texto menciona 2 veces la palabra recibisteis. Recibisteis. Permítame, yo busco aquí el texto también para tenerlo aquí a la mano. Leo el texto, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibiste 2 veces, ¿sí se dieron cuenta? Pero les voy a decir algo. En griego, las 2 palabras son completamente diferentes. El segundo, recibisteis, la interpretación más adecuada es aceptasteis. Aceptaste la palabra de Dios. Aunque recibiste tampoco es que esté tan mal, pero es que es más apropiado, aceptasteis la palabra de Dios. Es decir, cuando escucharon la palabra de Dios, la recibieron con entusiasmo al oírla y decirle, cuando por decir algo le dijeron, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted ya se arrepintió de sus pecados, usted ya cree en Cristo, usted ya es un hijo de Dios. ¿Qué hizo la persona? Recibió la palabra de Dios con entusiasmo. Y dijeron en sus corazones, sí, eso es lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo necesitaba, saberme que soy un hijo de Dios. Y luego la aceptaron. Primero la recibieron, la aceptaron. Es decir, abrazaron esa palabra. La cogieron y dicen, sí, abrazo esa palabra. La recibo. Sé que es la palabra de Dios, sé que es la verdad de Dios. Y no la soltaron. Recibieron la palabra de Dios. Y sabemos que el carismatismo tuerce estas expresiones. Pero porque ellos la tuerzan no significa que la palabra de Dios, o porque ellos le den un mal uso a una expresión, no significa que no esté en la palabra de Dios. Es como alguien dijo, es como un reloj parado. Si el reloj está parado a las 4 de la tarde, hermanos, en algún momento del día va a darse las 4. Eso sí, o en 2 momentos del día. A la madrugada también les puede dar las 4 de la mañana. Pero hay que recibir la palabra de Dios, abrazarla, no soltarla y aferrarnos a esa verdad bíblica. ¿Y por qué me aferro? Porque Dios lo dijo, Dios no miente. Y es su verdad. Primera de Corintios 11:23. ¿Alguien que me ayude? Otra persona. Primera de Corintios 15:1-3. Mis hermanos, hoy voy a tomarme unos minutos de más. Sí, adelante, mi hermano. Sí, señor, está bien. Sí, adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Gracias, mi hermano. Una preciosa verdad. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 11:23. Bueno, y habla que también la recibisteis. Eso es lo que quiero destacar. 1 Corintios 11:23. ¿Quién la tiene? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado. Amén. Gracias, mi hermano. Porque yo recibí del Señor. Eso es como el hombre que va fuera del país, como algunos de ustedes que han ido fuera del país, y preguntan: oiga, yo quiero comer algo rico, pero no sé hablar el idioma. No tengo a nadie que me ayude. Pero usted a punta de señas puede hacerse entender que lo que le están sirviendo le gusta. Y dice: muy bueno, rico. Y con su gesto, usted puede pedir que me den más. No sé, pero le van a entender. Quiero más. Está como bueno. Y así se no sepa el idioma. Seguro se va a hacer entender que quiere más. Quiere más de eso. Porque eso le gusta, eso le sacia, eso le pareció bueno a su paladar. Traigan más de eso. Así debe ser nuestra actitud honrosa al venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos muchos hermanos aquí alrededor que son así. Gloria al Señor por ellos, que buscan el Evangelio, que siempre están dispuestos a escucharlo, que siempre quieren escuchar con seriedad cuál es la verdad de Dios para ajustar mi vida, mi conducta a su verdad. Como dirían muchas mamás cuando preparan un alimento y ven que los niños y el esposo desocupó el plato y ya no hay nada en los platos, no queda nada en el plato, y las mamás dicen: cuánto me alegra alimentar a estos hombres dispuestos a comer. Y hay gratitud, ella se siente contenta. Los espiritualmente hambrientos dan la bienvenida al alimento celestial, porque llegan aquí, lo absorben en su alma, lo reciben como el pan que anhela su corazón. Y eso hace que a su otro hermano creyente le dé apetito y le den ganas de comer. Uy, es que si aquel lo disfrutó tanto, eso debe ser muy bueno. Debe ser muy delicioso. Pero así es. Cuando la verdad de Dios llega a lo profundo del corazón, da mucho gozo, da mucha alegría y da ganas, y hace que otro también tenga ganas de disfrutar la misma bendición. Acordémonos que en el tiempo aquí de Tesalonicenses, va a tomarme 5 minutos más, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía hombres eruditos, sabía allí en ese tiempo mucha gente muy experta, muy erudita, pero estos creyentes de Tesalónica anhelaron más la verdad de Dios que el conocimiento filosófico de la época. Hoy mismo hay muchos sabios en el mundo, en la literatura, en distintas ramas, en el arte. Pero la iglesia de Dios se deleita más en la verdad de Dios que en el conocimiento que trae el mundo. Y no estoy diciendo que ese conocimiento sea malo, ese conocimiento puede ser bueno. Ejemplo, un médico, un científico, le encantan la literatura, le encantan los libros, y estudia, se prepara, disfruta el conocimiento, pero
este científico, este médico creyente que ha sido alcanzado por el poder de Dios, va a amar más el conocimiento de la verdad de Dios que el conocimiento de la ciencia que ha estudiado y que se ha capacitado. ¿Por qué? Porque ha habido una operación de gracia en su alma. Eso pasó con los tesalonicenses. En ese tiempo estaba Platón, estaba Sócrates, personas muy intelectuales, ricamente intelectuales. Yo sería un mentiroso si llegase a decir: ¿qué tal un Sócrates me hubiese enseñado a mí derecho romano en la universidad? Yo diría, pues sería espectacular. Una mente tan brillante enseñándome y formándome en derecho romano. O un Platón. Pero había algo en estos creyentes de ese entonces y de este entonces que nos hace anhelar más la verdad de Dios que el conocimiento de los filósofos, que todo lo que estos hombres sabios puedan ofrecer. Los creyentes de hoy, los creyentes de ese entonces, compartimos la misma mentalidad. La palabra de Dios es más rica que cualquier conocimiento que haya en este mundo. Hermanos, hermano miembro, ¿te refugias en la Sagrada Escritura cuando hay dolor? Cuando el corazón está afligido. Solamente su palabra nos puede llevar a tomar aliento y descansar. Las promesas de Dios, como dice Charles Spurgeon, son como una almohada donde podemos poner nuestra cabeza y descansar. Y solamente podemos descansar cuando digamos: sé que esa palabra es de Dios y sé que es así y Él no miente. Y solamente ahí podemos descansar. No alcancé a terminar, pero por amor a ustedes dejamos hasta ahí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por animarnos a recibirla y aceptarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente sea formada completamente con tu palabra y no demos espacio a la mentira, Señor, sino que tu verdad brille en nosotros. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.